Filosofía de la historia, por Johann Gottfried Herder. 24. Sección tercera. Apéndices. Síntesis de la evolución. Que aparezca a esa luz. Ese es al menos mi deseo, la gran pista olímpica. Si nuestra época puede tener una doble influencia en cualquier intención, lo es por su carácter tardío, su altura y su perspectiva. Todos los preparativos durante miles de años para nuestra época y todo aquello que a su vez prepara, con un sentido tan superior para otros tiempos, los pasos que se han dado hacia y desde ella. Filósofo, ¿quieres honrar y aprovechar la perspectiva de tu siglo? El libro del pasado está ante ti, cerrado con 7 sellos. Un libro maravilloso lleno de profecías. Llegó a ti el fin de los días. Lee. Allá el oriente, la cuna de la estirpe humana, de los sentimientos humanos y de toda religión. Y aunque la religión se viera despreciada y apagada en todo el mundo frío, su palabra, espíritu ardiente, fogoso, flamea desde ahí, con dignidad paternal y sencillez, que sigue siendo lo que siempre seduce especialmente al corazón del niño inocente. La niñez de la especie siempre obrará sobre la niñez de cada individuo. El último de los menores de edad todavía sigue naciendo en el primer oriente. Los mancebos de toda literatura y arte, llamadas refinadas, son los griegos. Lo que está más allá es quizá para la perspectiva del siglo demasiado profundo, demasiado pueril. Pero, ¿qué influencia sobre la posteridad han tenido ellos en la verdadera aurora de los acontecimientos mundiales? La más bella flor del espíritu humano, del heroísmo, del amor a la patria, del sentimiento de libertad, de la afición artística, del canto, del tono poético, del brillo del relato, del trueno de la elocuencia, del comienzo de toda sabiduría civil, tal como existen ahora, es de ellos. Ellos ahí, en un cielo, un país, una constitución, un momento feliz, crearon, inventaron, nombraron. Nosotros seguimos creando y nombrando según ellos. Su siglo lo ha hecho todo, pero no lo ha hecho más que una vez. Cuando el espíritu humano quiso despertarlo con todas sus fuerzas por segunda vez, su genio no era más que el polvo. El retoño quedó en cenizas. Grecia no volvió. Los romanos, los primeros coleccionistas y difusores de los frutos crecidos en otras partes y que cayeron maduros en sus manos, tuvieron, por cierto, que dejar la flor y la savia en el lugar de origen, pero no dejaron de distribuir los frutos. Reliquias del mundo antiguo en traje romano, al modo romano en lengua romana. ¿Cómo sería si todo hubiese venido directamente de Grecia? El espíritu griego, la cultura griega, la lengua griega. Cuán distinto todo en Europa. Pero no debía ser. Grecia, tan alejada aún del norte, en su bello paisaje del archipiélago, con su espíritu humano, tan fino y tan delicado aún, ¿cómo iba a luchar con todos los pueblos e imponerles su sucesión? Y el tosco receptáculo septentrional, ¿cómo iba a contener el sutil aroma de Grecia? Italia necesariamente debió servir de puente. Roma fue el periodo intermedio en que madura la semilla y se difunde. Hasta la lengua sagrada del mundo neocristiano, con todo lo anexo, fue romana en toda Europa durante 1000 años. Aun si Grecia hubiera tenido que actuar por segunda vez sobre Europa, no podía haberlo hecho directamente. Arabia se hizo el canal fangoso. Arabia se hizo el underplot en la historia de la educación de Europa. Sí, como ocurre ahora, Aristóteles estaba destinado a dominar solo en sus siglos y a crear en todos los terrenos los gusanos y las polillas del pensamiento escolástico. ¿Qué hubiera ocurrido si el destino hubiera querido que Platón, Homero, los poetas, historiadores, oradores actuaran antes? Cuán infinitamente distinto sería todo. Es que no era ese el destino. El círculo debía extenderse en la otra dirección. La religión y la cultura nacional árabe odiaba esas flores. Quizá tampoco hubiese prosperado en la Europa de esos tiempos, puesto que por el contrario, la sagacidad aristotélica y el gusto moro se entendían también con el espíritu del tiempo. Destino. La planta de los antiguos griegos de la humanidad solo debió ser secada y prensada en Europa y pasar de ahí a los pueblos del mundo.
Qué extraño que las naciones se precipitaran sobre el campo de trabajo sin saber cómo ni para qué. El destino los llamó al trabajo en los viñedos, poco a poco, cada uno a su hora. Ya se había inventado, sentido, meditado sutilmente todo cuanto podía ser inventado. Todo se había volcado con método, en forma de ciencia. Y luego se agregaron los nuevos inventos, los inventos mecánicos más fríos que llevaron todo a dimensiones grandiosas, máquinas de la fría abstracción del norte de Europa, grandes instrumentos para la mano del guía del universo. Y esas semillas están ahora en casi todas las naciones del mundo, por lo menos en todas las conocen y las tienen a su alcance. Todos las tendrán cuando llegue su momento. Europa las ha secado, engarzado y perpetuado. Extraño globo. ¿Y tú, pequeño continente nórdico, alguna vez inmensidad de bosques y de témpanos, qué has llegado a ser en este globo? ¿Qué llegarás a ser aún? La llamada ilustración y cultura del mundo solo afectó y se mantuvo en una franja muy estrecha del globo terrestre. No podemos modificar nada en su curso, su estado y su órbita sin modificarlo todo a su vez. ¿Cómo sería, por ejemplo, si la introducción de las ciencias, de la religión, de la reforma hubiera sido distinta? Si los pueblos del norte se hubieran mezclado en forma distinta, si hubieran sucedido en forma distinta, si el papado no hubiera tenido que ser tanto tiempo vehículo. Y podría preguntar 10 veces más. Ilusiones. No han sido distintas. Y posteriormente siempre podemos vislumbrar un poco por qué no lo han sido. Claro que muy poco. También se ve por qué ninguna nación tras otra, con todos los accesorios de la primera, jamás llegó a ser lo que fue la anterior. Por más que todos los medios de su cultura hubiesen sido los mismos, su cultura jamás fue la misma, porque siempre faltaban todos los influjos de la naturaleza primera, ahora modificados. Las ciencias griegas, que atraídas por los romanos se hicieron romanas. Aristóteles se hizo árabe y escolástico. Y los griegos y romanos de los tiempos modernos, ¡qué miseria! Marsilio, ¿tú eres Platón? Lipsio, ¿tú eres Zenón? ¿Dónde están tus estoicos, tus héroes que tanto hacían allá? Todos vosotros, nuevos Homeros, oradores y artistas, ¿dónde está vuestro mundo de maravillas? Por otra parte, en ningún país la cultura tampoco ha podido retroceder. No ha podido ser por segunda vez lo que había sido la primera. La ruta del destino es rígida como hierro. El escenario de ese tiempo, de ese mundo, ya había desaparecido. Los fines, cualesquiera que fuesen, habían pasado. ¿Acaso el día de hoy puede llegar a ser el de ayer? Y puesto que el avance de Dios en las naciones prosigue con pasos de gigante, ¿se podrán provocar retrocesos pueriles mediante esfuerzos humanos? Vosotros, Ptolomeos, no pudisteis volver a crear Egipto, ni vosotros, Adrianos, Grecia, ni Juliano, Jerusalén. Egipto, Grecia y tú, tierra de Dios, qué miserables sois con vuestras montañas peladas, sin el rastro ni la voz del genio que otrorambuló sobre vosotras y que desde vosotras habló al mundo. ¿Por qué? Porque él ya dijo todo lo que tenía que decir. Su impresión sobre los tiempos ya se ha traducido, la espada ya se ha gastado y la vaina ya se vacía y destrozada. Esta será una respuesta a tantas dudas, sorpresas y preguntas innecesarias.